Una de las razones por las cuales a mí me encanta predicar expositivamente es precisamente porque la predicación expositiva nos obliga como predicadores a predicar textos que nos gustan como los que no nos gustan tanto. Nos obliga a predicar textos que van a sacarle una sonrisa a la gente, así como que les van a poner una cara dura a la gente. Nos obliga a predicar textos que son de preferencia de muchos y otros que no lo son tanto. Nos obliga a predicar los textos fáciles y también los textos difíciles de la palabra de Dios. Si predicar expositivamente no fuera mi práctica, yo me atrevo a decir que muchas de las veces sería tentado a omitir algunos textos difíciles de la palabra de Dios. Esto es algo que muy comúnmente pasa en las iglesias de hoy en día, donde muchos prefieren que su hábito sea predicar temáticamente. De esa forma el predicador puede escoger los textos que él quiera escoger para armar su sermón y de esa forma decir lo que él quiere decir de la palabra de Dios, y muchas veces se hace por temor a ofender a la audiencia de ese día. Cabe mencionar que el predicador que tiene este tipo de práctica de alguna forma está tomando el lugar de Dios. Está diciendo: Dios, yo sé que tú preparaste esto para tu pueblo, pero yo creo que tal vez esto es mejor. Y con esto no estoy diciendo que la predicación temática sea mala de vez en cuando se hace expositivamente. Lo que estoy diciendo es que este tipo de práctica revela un tipo de desconfianza o de falta de confianza que el predicador tiene sobre lo que Dios reveló con su sabiduría para que los hombres recibiéramos de su palabra. ¿Y por qué inicio mi sermón diciendo todo esto? Porque es común que versículos 17 y 18 que acabamos de leer de nuestra sección esta mañana son pasajes que, por ejemplo, muchas veces un predicador aborda a su congregación, pero comúnmente pasa que mejor prefieren invitar a otro predicador para predicar estos textos incómodos dentro de la misma congregación. Es mejor que un colega mío, un predicador de otra iglesia, venga y predique esto para que yo no me vea tan mal, para que no me juzguen. Y desgraciadamente muchas de las veces también lo que nos anima a hacer eso como predicadores es el abuso por parte de otros predicadores que hacen de textos como versículos 17 y 18. Abuso como para enriquecer sus bolsillos por parte de la congregación. Por otro lado, para contrarrestar este abuso, sucede eso que ya les dije. Cometemos el error de predicar textos asignándoselos a otros, o simplemente de no predicarlos y tratar de omitirlos, darles la vuelta. Dios siempre tiene algo que decir a su pueblo. Y como predicadores fieles, sin importar que malinterpreten el texto, la audiencia o no, tenemos que estar buscando entregar el texto tal cual Dios lo reveló. Y esa siempre va a ser la tentación. ¿Por qué? Porque muchas veces esos textos se vuelven controversiales. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el texto de la sección que vamos a estudiar hoy, vamos a aprender por lo menos 4 principios que hacen alusión a lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada vimos que la familia de la fe debe de tener amor, debe de tener respeto y debe de tener un cuidado mutuo, ¿cierto? Pues esta segunda parte del capítulo 15 de Timoteo sigue hablando de ese sentir, pero se va a enfocar más ahora en el cuidado, que de alguna forma también hace alusión a un tipo de amor, a un tipo de respeto que se debe de tener mutuamente el pastor con la congregación y viceversa. Y desgraciadamente yo sé que tal vez pueda ser un tema un poco incómodo en los corazones de muchos. Sin embargo, tengo una convicción muy alta sobre la verdad de la palabra de Dios, así que me vi obligado a no tener que evitar o invitar a otros predicadores a exponer este texto, a sabiendas de que tal vez será malinterpretado. Mi esperanza es que esto no suceda, sino más bien que si en algún momento fue malinterpretado en tu vida, que esto corrija tu pensar. Y que si nunca lo ha sido, entonces que reafirme tu pensar y convicción en la palabra.
La semana pasada vimos cómo Pablo está dando instrucciones prácticas a Timoteo para que la familia de la fe, que es la columna, ¿recuerdan? Y el sostén de la verdad, como dice versículos 3, 14 al 15, sepan cómo debe comportarse dentro de la iglesia para representar el evangelio de su Hijo Jesucristo. Uno de estos aspectos que vimos en el sermón pasado de la serie es que la familia de la fe debe cuidarse mutuamente. Y sobre esto vamos a seguir hablando. Pablo va a seguir hablando a Timoteo de ese cuidado. El título de mi sermón, y lo tienen en sus panfletos, al igual que en la pantalla, es este: la familia de la fe debe cuidar a sus pastores y viceversa. Nuestro texto esta mañana nos va a dar 4 mandamientos de cómo es que este cuidado se debe de llevar a cabo. El primero de ellos lo vamos a ver en estos 2 versículos controversiales, 17 y 18. Lo voy a leer nuevamente. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No recuerdo si fue esta semana o la semana pasada que yo estaba platicando con mi esposa, ya después de haber mandado a dormir a nuestros hijos, y le comentaba precisamente qué pasaría si yo no fuera un pastor que me dedicara al ministerio de tiempo completo. ¿Por qué les digo esto? Porque estaba analizando mi semana y me estaba dando cuenta cómo casi al final de la semana me quedaba el tiempo exacto para poder preparar un sermón. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la semana dedicaba mi tiempo a otras actividades que eran importantes en la vida de la iglesia local, ya sea una entrevista, ya sea una reunión, ya sea la preparación de las cosas o actividades que se van a hacer durante el mes o durante la semana, reunión con los que son parte del staff en la semana, hacer evaluaciones de cómo están saliendo las cosas. Yo le predicaba, yo le platicaba a mi esposa, yo no sé cómo hacen los pastores que tienen que trabajar, que tomar un trabajo secular, por llamarle así, y aparte tienen que venir a servir en la iglesia local. Y a la única conclusión a la que llegamos mi esposa y yo es que o estos predicadores hacen las 2 cosas medio bien, o hacen una muy mal y la otra bien, o hacen todas bien, pero descuidan a sus familias y terminan siendo obviamente descalificados del ministerio. Y al mismo tiempo, obviamente, por lo mismo de que su enfoque es tan, la presión y la ansiedad de cumplir con todas esas cosas es tan fuerte que tarde o temprano, a largo plazo, terminan tirando la toalla. Esa es la conclusión a la que llegamos mi esposa y yo, de aquellos que no tienen la bendición de vivir de la grey, vivir del pueblo de Dios. Pablo sabe del problema que este contexto representa, pues él mismo experimentó esto. La Biblia dice que él, para soportar su ministerio en ocasiones, en temporadas, él trabajaba armando tiendas. Y es así como él mismo sostenía su ministerio. Había otras temporadas en las que dependía de las aportaciones de las iglesias locales que él plantaba. Y aunque ese fue el testimonio de Pablo, no significa que es el mejor escenario para ministrar al pueblo de Dios. Eso no significa que es lo ideal. Lo ideal es lo que vamos a leer hoy, por lo cual Dios habló a través de su siervo Pablo para que hablara a Timoteo. Va a usar su Espíritu Santo para hablar a Timoteo y para que la iglesia de Éfeso, la comunidad de los santos de Éfeso, sepan cómo deben cuidar a los pastores, para que ellos puedan cuidar la iglesia local. Versículo 17, vamos a volverlo a leer un poquito para ahondar en estos 2 versículos. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. ¿Recuerdan que uno de los perfiles de anciano es que fuera honorable? Lo vimos algunos sermones pasados. Y obviamente eso que manda, o eso, ¿cuál es el mensaje que está mandando esa palabra? Pues sí, que sea una persona honrosa, que sea una persona con buena reputación, que sea una persona que
que tiene un buen estatus frente a los demás, que es respetable. Entonces hay un sentir en el que este versículo está mandando ese mensaje, que sean dignos de doble honor, que las ovejas que son pastoreadas por ese anciano lo respeten. Pero hay otro sentir que no se ve muy en claro, pero que si seguimos la línea de lo que ha venido diciendo Pablo, la semana pasada vimos de que él hablaba de cómo debemos de cuidar de las viudas, ¿cierto? Y el cuidado del que está hablando no nada más es decir, ay, ¿cómo te sientes bien? No, está hablando financieramente hablando. También dio unas características del perfil que una viuda debe de tener para que la iglesia local se sienta comprometida y obligada a ayudar a esas viudas. Entonces, él no ha cambiado el sentir, él sigue hablando de eso y transiciona en estos dos versículos, en donde ahora empieza a hablar de los ancianos. Y habla de que sean dignos o considerados dignos de doble honor. ¿Les suena un poco la palabra honorarios? Pues básicamente es la misma raíz etimológica. Lo que le está pidiendo Dios a la congregación a través de esta carta es que cuiden también sus honorarios. No nada más que le digan, ay pastor, que qué lindo que predicó. No nada más, ay pastor, que muchas gracias por lo que me ayudó su consejo. Todas esas cosas son buenas, no estoy diciendo que no se haga. Pero hay otros aspectos por los cuales también debemos de animar y cuidar a los pastores. Y una de ellas es la provisión. Que sean dignos de doble honor, que veamos por su sustento, por su cuidado. Y que sea ese sustento, ese cuidado el que lo habilite para seguir sirviendo a la congregación de una forma digna y honrosa también, de regreso. Dice, me llama la atención que dice, aquellos que gobiernan bien. Tenemos que definir quiénes son los que gobiernan bien, porque hay ancianos de iglesias locales que no gobiernan bien. Y normalmente son aquellos que se llenan los bolsillos de dinero. A esos no está. La Biblia está dando especificaciones claras de a quiénes debemos de proveer como iglesia. A los que gobiernan bien. ¿Y qué es un anciano que gobierna bien? Es la pregunta. Lo hemos estado viendo anteriormente. Es aquel que se enfoca en la predicación del evangelio, donde el evangelio es la centralidad, el que ora por las ovejas, por el rebaño, por las cuestiones del reino, el que exhorta, también estuvimos viendo, el que exhorta con respeto, lo vimos al inicio del capítulo 5, tiene que hacerlo con respeto, con amor, con cuidado, a los ancianos, a las ancianas como si fueran sus padres, a los jóvenes como si fueran sus hermanos. Pero esas prácticas tiene que estar haciendo. Obviamente tiene que cumplir el perfil de lo que vimos en capítulo 3. Marido de una sola mujer, irreprochable. Todos esos aspectos. Ese es un anciano que gobierna bien y es al que debemos estarle poniendo cuidado, tratarlo como digno de doble honor. El versículo 18 reafirma lo que les estoy diciendo. Muchos tal vez están pensando, no, ese se la sacó de la manga, ahí no habla de dinero. Versículo 18. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Está diciendo, este es el mandamiento y este es el fundamento bíblico. Nos está dando una motivación bíblica para entender lo que dijo antes. No pondrás al buey que trilla. Está citando el Antiguo Testamento. Esto viene en Deuteronomio, por si lo quieren anotar, no lo voy a leer, Deuteronomio 25:4. Es una cita de ese versículo. Y después también hace otras citas de versículos como Lucas 10:7 y Mateo 10:10, en donde dice que el obrero es digno de su salario. Este es Jesucristo hablando. Entonces, ¿por qué debes hacer eso? Porque el pastor que gobierna bien, o sea, que hace bien su trabajo, es digno de su salario. Alguna vez yo platiqué con una, no sé si es o no es comprometida a su religión, es una testiga de Jehová, y ellos tienen la práctica de que a los que enseñan, que no sé cómo les llamen, pero aquellos que enseñan en la congregación dicen que, ella me dijo, no sé si sea en todos lados, pero por lo menos en su congregación así era, ellos tenían que trabajar y aparte venir a servir y no recibían nada de la iglesia. Y ella lo hacía como un tipo de jactancia, así como que nosotros hasta en eso estamos bien, ¿no? Y yo decía, bueno, pues suena muy espiritual, si un pastor no depende de nadie y tiene que trabajar. Pero no necesariamente eso es lo que enseña la palabra de Dios.
Lo que enseña la palabra de Dios es esto que acabamos de leer. Que el pastor debe estar esperando el amor de sus ovejas y él está haciendo un buen trabajo en alimentar a esas ovejas. Y esto implica el área financiera. No pondrás un bozal al buey que trilla, dice. Muchas veces, desgraciadamente, las iglesias de hoy en día oran de esta forma. Dicen: Dios, mira que tú mantén humilde a nuestro pastor y no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de ponerlo humilde y pobre. Desgraciadamente muchas veces así es, nos vamos al extremo. Las iglesias de la prosperidad, donde los pastores se compran sus avionetas y tienen casas por todos lados, y el otro extremo son esas iglesias en donde tienen a los pastores descuidados de esa manera. Los dos extremos son malos. La Biblia siempre nos está orientando a buscar la media sana. Y de eso estamos hablando. Este texto no nos está animando a ver como iglesia tampoco a hacernos millonarios. Eso es malo. La misma Biblia descalifica al pastor que está queriendo ser pastor por ganancia deshonesta. Tampoco está animándonos a eso, quiero aclarar. Esta iglesia también quiero aclarar que por la gracia de Dios sostiene a este pastor, aún no por sus propias ofrendas, sino por las ofrendas del extranjero, de la iglesia universal. Pero la esperanza es que esto se acabe un día, iglesia. Nosotros no queremos vivir dependientes de las iglesias del extranjero por mucho que eso nos bendiga y por mucho que eso les bendiga a ellos, porque eso bendice siempre. Es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Pero debemos estar pensando en formas de cómo ser más devotos y fieles en nuestra ofrenda para que un día esas iglesias se puedan dedicar a darle su dinero a otro plantador de iglesias, para que se plante una nueva iglesia y que no sus recursos se desfoguen siempre por años. Conozco de casos en la misma iglesia. Últimamente, el hecho de recompensar a un pastor generosamente con las finanzas de la iglesia, manda un mensaje al mundo de cuánto valoramos como iglesia el ministerio de la palabra. ¿Cuánto valoramos como iglesia el ministerio de la palabra? Esta palabra que tanto decimos que queremos que todo mundo escuche. Una iglesia que no está siendo generosa con sus pastores, se está haciendo a ella misma daño, ¿sabes? Y no está cuidando de sí misma, ya que su pastor tendrá que buscar otros medios para proveer a su familia y como consecuencia lo va a llevar a descuidar el trabajo y dejarlo de hacer bien, como hablaba con mi esposa. Mientras es cierto que no tuve que invitar a un predicador para enseñar esta parte del sermón, donde comúnmente o invitan o están tentados a omitir muchos predicadores, por lo menos aquellos que no están buscando enriquecer sus bolsillos. Sí me gustaría leer una porción de algo que encontré cuando estuve haciendo mi estudio sobre esta sección. Es una cita de un comentario y me gustaría leer esta porción, ya que la iglesia debe cuidar de sus pastores proveyéndoles generosamente, como dice el primer punto de mi sermón. Voy a citarles, como les decía. El comentario dice esto: cuando la iglesia falla en compensar adecuadamente a sus pastores, puede comunicar, aun si fuera sin intención de hacerlo, cuánto los miembros de esa iglesia local valoran su propio dinero y posesiones. Este tipo de iglesia no solo está siendo injusta hacia su pastor, sino que también está comunicándose a sí misma y al mundo lo poco que estiman el ministerio de la palabra. Este asunto puede parecer una trivialidad, pero como todo asunto de dinero en la Biblia, va más allá de pesos y de centavos. Va relacionado con el corazón de la congregación. Y luego el autor cita este versículo: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Iglesia, ya para cerrar este punto,
Cuando nosotros no estamos siendo fieles en el cuidado de los pastores en esa área en particular, leamos otra vez el versículo: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Saben cómo estamos tratando a los pastores que no se les está proveyendo dignamente? Peor que bestias. Digo, un buey todavía puede comer de del trabajo que él hizo. Aquí dice la palabra. Y los pastores que no reciben esa parte, esa muestra de amor de la congregación, son peor que bestias. Entonces, cuidémonos, iglesia, pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de nunca tratar a ningún pastor, y no piensen en mí, piensen en cualquier otro pastor de esa forma, y ayudemos a nuestros hermanos que no están siendo generosos en sus iglesias a tener este sentir, a recordar este pensar. Amén. El siguiente mandamiento del cuidado al pastor por parte de la congregación está en versículo 19. Vamos a leerlo juntos. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Está muy claro, pareciera, ¿verdad? Muchos hablan, quiero aclarar, en las iglesias de cuánto un pastor debe amar, debe proteger y debe ver por las ovejas, ¿cierto? Eso es común. Esa frase, esa declaración, todo mundo se la sabe. Es la favorita de los cristianos, ¿cierto? Pero muy poco, aunque eso es verdad, muy poco se habla de cómo las ovejas deben de estar buscando amar, proteger y ver por sus pastores. De eso sí nos olvidamos, ahí sí nos da el Alzheimer, ¿cierto? Nos debemos de recordar que estamos en una batalla espiritual, iglesia. Y al igual que nosotros tenemos nuestras luchas y nuestras oposiciones, también los pastores, los líderes de las iglesias, ellos sufren ataques de ovejas inmaduras, ataques de lobos vestidos de ovejas y del mundo en general. No están inmunes, no porque estudian tal vez un poco más o profundizan un poco más en la palabra, ya son inmunes a esas cosas. Incluso me atrevo a decir que a veces es más el ataque en contra de ellos que cualquiera de los miembros de la congregación. Por ejemplo, muchas veces pasa que vienen acusaciones al pastor o a los pastores, y muchas de ellas no son sustentadas. Sin embargo, las acusaciones van a continuar. Les voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo que me pasó a mí, y se los comento obviamente sin revelar el nombre de la persona, y ni siquiera es miembro de la congregación, y ni siquiera está aquí, y tampoco creo que vaya a escuchar mi sermón, entonces tengo la confianza de que lo puedo decir. Esta persona me estaba acusando a mis espaldas de que yo no tenía amor. Y cuando me enteré, pues sí me sorprendió, y dije, bueno, ¿cuál es el argumento? No, pues es que tú le dices, yo tengo la costumbre o tenía la costumbre, tal vez ya se me está quitando y espero que no sea por eso, simplemente a veces soy distraído, de que cuando viene alguien nuevo les doy mi tarjeta, le digo, si necesitas algo, llámame. Entonces la persona me llamó, según ella, y yo no le contesté. Y entonces eso generó en su mente que yo no tengo amor. Entonces yo me enteré como 2 meses o 3 meses después de esa situación. Si les soy sincero, no sé cuándo me habló, y si me habló no sé por qué no contesté. Tengo mi costumbre de contestar mis mensajes a menos que ande en la moto. ¿Quién quiere contestar el teléfono cuando está manejando la moto? ¿Quién quiere que lo conteste cuando estoy manejando la moto? Y a veces se te olvida. A veces estás haciendo otra cosa que en ese momento es tan importante. ¿Qué si llevé a mi hijo al hospital? ¿Qué si ese día tuve una reunión con alguien que necesitaba mi ayuda? Bueno, todos sabemos, a todos nos ha pasado. Levante la mano, ¿quién siempre contesta todas sus llamadas? ¿Tú, Julián? Dice que Julián. Bueno, Julián. Okay. Pero son cosas que pasan en la vida. Eso no manda o no manda un mensaje, depende del contexto. Muchas veces no contesto también porque pienso, este número no lo conozco, seguramente es alguien queriéndome vender algo. Pero la primera conclusión en la que llegó fue haber una mala intención
en esa contestación. Y me acusó de falta de amor. Y no nada más tuvo el atrevimiento de decírmelo, porque tal vez eso era válido. Oiga, pastor, ¿usted para qué me dio su tarjeta si no me contesta? Y tal vez yo tendría una explicación para eso. Y tal vez me acordara, recuerdo que sí me entró la llamada, pensé en después de devolverla y algo se me atravesó. Pero no lo hice. El punto es que no lo hice y no necesariamente significa que había maldad en mi corazón o falta o desamor. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque aunque esta fue una acusación mal fundamentada, la persona se encargó de estar regando a otros mi desamor, acusarme de falta de amor. Y aun cuando después que me enteré la confronté en amor, en mucho amor, créanme, aún así había mucho orgullo en su corazón. Entonces ahí me di cuenta que tal vez no era la llamada, había algo más que ya traía en contra de mí. Y obviamente, si a los miembros a los que se hubiera acercado no fueran maduros, seguramente yo hubiera generado una división o algo por el estilo, algo que desacreditara mi ministerio. Una de las calificaciones que vimos en capítulo 3 para que un pastor pueda ser pastor es que sea irreprochable. Y también explicamos que ser irreprochable no necesariamente significa que nadie lo acuse. Porque acabo de mencionar eso, que una de las personas que va a ser más un blanco del enemigo o de la oposición van a ser los pastores, los líderes de la iglesia. Entonces, irreprochable no significa que nadie diga nada malo o lo acuse de algo a esa persona. Irreprochable significa que cuando vengan esos argumentos como el que ya les platiqué, no haya fundamento para poder afirmar esa acusación. Y que esa acusación no prevalezca como para desacreditar el ministerio de esa persona. Satanás y sus fuerzas demoníacas siempre tendrán como sus prioridades darle duro a los líderes y a las familias de los mismos. Siempre. Recordemos eso, iglesia. ¿Y por qué les digo todo eso? Tú te preguntas, ¿por qué me dices todo eso, pastor? Es más, ¿por qué la Biblia habla mucho de que protejamos al pastor en esta sección? ¿Que acaso nosotros también no tenemos al Espíritu? ¿No somos hijos de Dios todos? ¿No somos iguales? ¿Que acaso no también alguien debería de estar refrenándose de acusarme y por lo menos encontrar 2 o 3 testigos? Por lo que ya les dije, la respuesta es sí, todos somos iguales. Sí, todos somos hijos de Dios, sí, todos tenemos el mismo espíritu, pero no todos tenemos el mismo ministerio que es público de dar dirección a la iglesia y de dar enseñanza a la congregación. No todos. Entonces, no es que yo no tenga que cuidar que nadie traiga una falsa acusación delante de ustedes. No es que yo no vaya a ser cauteloso en escuchar acusaciones en contra de alguno de ustedes. Pero si alguien tiene que ser más responsable de tener mucho cuidado del tipo de acusaciones que voy a estar escuchando de otros, son ustedes cuando se trata de su pastor. Porque si el problema aquí es si el ministerio de su pastor, y esto es mera lógica, si el ministerio de su pastor, el testimonio del pastor está siendo cuestionado, ¿qué creen que va a pasar con la enseñanza? Pierde credibilidad. Y por consecuencia la palabra va a ser estorbada para transformar los corazones de las personas. Y la reputación de la iglesia de Cristo también será manchada, créanme. El rey David cuando pecaba y cuando pecaba a su pueblo, el enfoque de Dios no era hacia su pueblo, era hacia el rey David. Siempre es las cabezas en donde va a empezar todo, donde todo se va a descomponer o donde todo va a ir muy bien. Siempre. Es por eso que Dios nos pide que tengamos mucho cuidado de prestar oídos a falsas acusaciones que no tienen bases ni fundamentos, iglesia. Cabe mencionar que todos en una iglesia, ovejas o pastores, pecamos todos los días. Todos los días. Así que tampoco se trata de traer acusaciones irrelevantes de algún pecado que no necesariamente está obstaculizando el ministerio de la palabra. Porque si ustedes me preguntan, por ejemplo, ahorita, Omar, ¿tienes orgullo todos los días? Tristemente mi respuesta es sí. Todos los días hay un cierto grado de orgullo en mi corazón. No esperemos perfección tampoco. La pregunta es si el orgullo está estorbando suficientemente el ministerio de la palabra como para que a todos les cause problema escuchar un sermón, por ejemplo.
De eso estamos hablando. Las acusaciones que se traigan en contra de un pastor, por las cuales Pablo pide a Timoteo que se hagan con 2 o 3 testigos, son aquellas acusaciones lo suficientemente evidentes como para obstaculizar el ministerio de la palabra por culpa del pecado de ese ministro de la palabra. De ese tipo de acusaciones estamos hablando, no de una llamada telefónica, por ejemplo, sin fundamentos. En conclusión, iglesia, otra de las formas que vamos como iglesia a cuidar de nuestros pastores es protegiéndoles de falsas acusaciones, como dice el segundo punto de mi sermón. ¿Amén? ¿Me van a proteger? Amén. Eso espero. Versículo 20 y 21. A los que continúan en pecado, repréndanlos en presencia de todos. Repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Iglesia, como padre, una de mis tareas, además de proveer por mi familia, por mis hijos, es reprender a mis hijos cuando andan en pecado, cuando se portan mal. Y esta es una tarea que, como todos los que son padres ya saben, no es nada fácil. Pero aunque no has sido padre, has sido hijo y sabes que tampoco se la pusiste fácil a tu padre. Pero la mayoría de las veces es necesaria, ¿cierto? Todos podemos decir de ocasiones en las que mi padre me tuvo que corregir y cómo me ayudó en un futuro, que en el momento no lo vi. Y lo mismo podemos decir del testimonio de cuando corregimos a nuestros hijos o los instruimos, cómo les ha ayudado. Y como saben algunos de ustedes, yo tengo 3 pequeñitos y en muchas de las ocasiones lo que pasa cuando uno de ellos comete un pecado, y sobre todo cuando es un pecado que los otros 2 tienen en común con lo que hago una vez que lo sorprendo con esa falta y lo reprendo y tal vez le quito algún juguete, algo que sé que es su juguete favorito y que le va a ayudar a refrenar su pecado la próxima vez, para no desperdiciar el momento, sabiendo que tendría que hacer esto lo más seguro en el día otras 2 veces, lo que agarro es reunirnos a los 3 y que vean cómo lidio con uno, cómo trato a uno, cómo trato el pecado de ese hijo mío. Y que los otros solamente sean testigos del castigo o del trato que se le está dando. ¿Y esto con qué fin? Que los otros 2, la próxima vez que estén pensando en cometer el mismo pecado, lo piensen 2 veces. Se refrenen más. Que por lo menos si lo iban a hacer a los 5 minutos, por lo menos se refrenen 1 hora. Que no sea uno después del otro. Por un lado me ahorro las palabras, y por otro lado, instruyo a través de la disciplina de otro. Y comúnmente lo hacemos cuando tenemos aquellos que han tenido más de un hijo. Versículos 20 y 21 están hablando en el contexto mismo de la carta. Timoteo era un anciano de la iglesia de Éfeso y no era el único. Había otros ancianos que estaban comenzando a enseñar cosas contrarias a la verdad y necesitaban ser reprendidos por alguien. Y desde la perspectiva de Pablo, esta era la tarea de Timoteo, por eso le escribe esta carta. Personas que tal vez Timoteo apreciaba, pero que necesitaban ser reprendidos. En este caso le tocaba a Timoteo reprender a aquellos que estaban trayendo daño a la iglesia local con sus falsas enseñanzas. Y tenemos que decir que si él amaba a esas ovejitas de esa iglesia, tenía que estar dispuesto a reprenderlos después de haber pasado obviamente por el proceso que vimos en el versículo 19, de que ya se confirmó su pecado, de que hay 2 y 3 testigos que testifican en contra del hermano. Y obviamente cuando vemos que es un pecado tan grave como el de torcer la escritura, ¿qué pecado más grave que ese para un pastor que se supone que debe estar alineando las mentes y los corazones a la sana doctrina con la palabra de Dios? Entonces, habiéndose encontrado pruebas fundamentales a favor de esa acusación, si después de la reprensión el anciano continuaba con su pecado, el siguiente paso era reprenderlos, pero no porque tuvieran influencia
y posición, así como que a solas, como que vente, vamos a ese cuartito, para que nadie vea cuál es tu problema. La palabra no da ese consejo. Desgraciadamente muchas veces en las iglesias hay favoritismo. Y a ese tipo de personas, aunque la palabra está siendo clara, se les da un trato diferente a la hora de reprenderlos. Y no es así según la palabra. No hay amor en eso según la palabra de Dios. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Nos dice que tiene que ser de forma muy similar a la que pasa cuando yo reprendo a uno de mis hijos. Cuando quiero que los demás aprendan de su pecado. Para Dios esto es bueno y justo, quiero aclarar. No es un acto de crueldad, sino un acto de cuidado y amor para la persona y para la iglesia local. Aún el texto nos dice la razón por la cual hay que hacerlo así, para que los demás ancianos tengan temor de pecar. Temor. Sí, al Dios de la Biblia hay que tenerle temor, no nada más reverencia, no nada más amor, no nada más respeto. Hay que tenerle temor. Es muy común que la palabra de Dios, cierto, y está permeada de que nos invita a vivir una vida piadosa fundamentada en el evangelio de su Hijo, en el amor que hemos recibido, en la gracia que se nos reveló. Eso es muy común, lo vamos a encontrar en todas las cartas de Pablo. Pero en este caso, el miedo es lo que Dios va a usar para animarnos a no practicar el pecado, para que tengan temor. Levante la mano, ¿quién quiere ser reprendido en frente de toda la congregación por un pecado suyo? Obviamente nadie. Y ese es el punto. Ver el ejemplo de uno que llegó a ese nivel para que entonces yo, cuando se me presente la oportunidad y quiera dar rienda suelta a mi pecado, me refrene un poquito. Que yo diga, wow, no quisiera nunca estar en los zapatos de esa persona. Más bien me voy a refrenar. Pablo no está dispuesto a que el pecado continuo de un hombre, aún llamándose pastor, sea pretexto para el creyente o no creyente para desacreditar la verdad de Dios en su palabra. El pecado no puede ser un estorbo para el ministerio de la palabra de Dios. Y Dios lidia muy fuerte con aquellos que estorban la predicación de la palabra. Porque es solo la palabra la que va a dar vida a los corazones de los hombres que están muertos. Por eso el énfasis, por eso la severidad de Dios, por eso no le importa infundir temor. Y es bueno, porque Dios es bueno. Amén. Por eso lo dice en versículo 21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Sin prejuicios, sin parcialidad, sin favoritismos. Pablo no quiere que haya preferencias, no quiere que el pastor, no quiere que, no porque es pastor le voy a pasar por alto las transgresiones. Él quiere que Timoteo recuerde que es la reputación de la deidad y no la nuestra. Tristemente hoy en día sucede que porque es pastor y que tiene influencia, los demás tenemos que aguantar su pecado, sin importar si tiene un carácter piadoso o no. Los pastores que permiten esto dentro de las congregaciones suyas no están ni amando a ese pastor y tampoco están amando a la congregación. Es por eso que reprenderles ante continuo pecado, como dice el tercer punto de mi sermón, es una forma más de amar y cuidar a los pastores y a la iglesia. Amén. Ya por último, el último punto va a constar de los últimos 4 versículos que voy a volver a leer. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado, no bebas agua sola, sino también usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Iglesia, tengo aproximadamente 10 años de haber sido salvo, de que Dios me adoptó a su familia como uno de sus hijos. Y mi testimonio de salvación no lo cambio por nada. Sin embargo, como todo testimonio de salvación, tengo una historia.
Y tengo algunas malas experiencias. Una mala experiencia que desgraciadamente tuvo que pasar en la iglesia donde Dios me salvó. ¿Y por qué estas malas experiencias? Precisamente por lo que acabamos de leer. Porque hubo un proceso de poner pastores en donde se impuso manos a esos pastores, o sea, se afirmó un llamado a personas que no estaban preparadas para ese ministerio. El pastor principal, en su temor de hacer una de sus labores principales, que era la de exhortar y reprender el pecado, impuso mano sobre otros dos que no eran calificados, pero para complacerles a ellos y para darles esa tarea a ellos también, porque él no estaba dispuesto a hacerlo, los mandó, los puso, los colocó. Y tal vez en un momento le funcionó. Ya no se sintió con la presión de la responsabilidad de exhortar a la congregación o a alguien que estaba en pecado. Pero a largo plazo, todo se vino para abajo. Y para no hacerles el cuento largo, la falta del carácter del pastor principal, aunado a su propio pecado y el pecado de los otros que fueron afirmados como ancianos, terminó en crear división en la iglesia, revelando pecado en los tres y al mismo tiempo desacreditando el ministerio y por ende dando mal testimonio de la verdad. Lo bonito de la historia, por llamarle así, es que ahí pudimos darnos cuenta de que Dios salva a pesar del hombre. Porque no solo mi esposa y yo fuimos salvos en esa iglesia, vimos el testimonio de otros siendo salvos por el ministerio de esa iglesia. Por muy mal que estaba. Ya dije bien. Necesito agua, denme un segundo. Porque es la palabra de Dios en la que hay poder, no en el hombre. Es la palabra la que aviva los corazones. No mi lógica, no mi testimonio, aunque obviamente eso estorba a la palabra si no estoy siendo piadoso en ese rol. Así es que la iglesia desgraciadamente se terminó cerrando. Obviamente tampoco hubo una evaluación sana bíblica del pastor principal y por eso tomaba las decisiones que tomaba. Entonces lo más honroso a Dios en el momento era cerrar esa iglesia. Por historias como esta es que Pablo nos está dando estos aspectos que acabamos de leer, esta instrucción, estas instrucciones claras de cuidar a la iglesia local. Muchos aquí tal vez desearían que yo no fuera el único anciano de la iglesia. Y lo acepto porque eso estamos buscando, que no sea el único anciano de la iglesia. Muchos tal vez lo desean por amor, porque quieren que yo no lleve las cargas solo de la iglesia. Y los otros no sé, tal vez tengan otra razón que no me han expresado. Me anima a predicar esta sección por el contexto precisamente en el que estamos, ya que somos una iglesia nueva de no más de un año, que inició con un solo pastor y mi esperanza, créanme, y mi anhelo es que otros pastores se añadan a la pluralidad de ancianos. Créanme que ya estoy con algunas cargas que a veces no puedo llevar y necesito que otros las lleven conmigo. Sin embargo, mentores míos con experiencia y la palabra misma que acabamos de leer me animan a no acelerar el proceso, a no imponer manos tan rápido y tan a la ligera. La imposición de manos no tiene que ver con un acto sobrenatural de que ahí va a pasar algo. No, es simplemente un simbolismo que representa que un anciano calificado está afirmando a otros hombres como ancianos de la congregación. A eso se refiere Pablo de no imponer manos. Afirmar el carácter y los frutos de una persona que puede llevar el cargo de pastor, de anciano. Si ustedes me preguntan, ¿para cuándo tendremos ancianos? Mi respuesta es para ayer. Pero si ustedes le preguntan a Dios, ¿para cuándo tenemos ancianos, Iglesia Vertical? Él les va a contestar, para cuando tengan que tener más ancianos. Porque para eso hay procesos. Lo único que les puedo decir es que a mí me cuidan mentores. Y créanme que ellos no me van a dejar caminar en esta iglesia cuando es evidente que necesitamos ancianos y que los hay. Pero tampoco me van a dejar poner a alguien por mucho deseo que tenga la persona o yo por muchas cargas que tenga por el simple hecho de cumplir con una función dentro de la congregación. Como pastor me gustaría que muchos estuvieran colaborando en mi cargo. Prefiero llevar las cargas por un tiempo más prolongado
Así esté tentado en algunos momentos a tirar la toalla, a poner a la persona errónea en el cargo y que entonces pase algo similar a lo que les conté de la iglesia donde Dios me salvó. Ahí sí sería muy triste la historia. Ya que no solo algo así pasaría en esa posición con esa persona equivocada, sino al mismo tiempo tampoco yo estaría amando al hermano que todavía no tiene el perfil de cumplir ese rol. Versículo 23 menciona el vino como un remedio medicinal, ¿cierto? Se me hace raro que de repente estás en esa sección y pareciera que ese versículo está fuera de lugar, pareciera como si el apóstol se equivocó. ¿Qué hace eso de el vino? Tómate un poco de vino. Suena muy raro, ¿cierto? Pablo anteriormente en la carta, ¿recuerdan? Que había falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas. Una de ellas era, estaban prohibiendo casarse. La otra era, estaban prohibiendo de ciertos alimentos a la congregación. Yo creo que aquí Pablo simplemente aventó una bomba como diciendo, hey, tómate un vinito, deja de tomar agua. Tal vez en el momento, en el contexto de Pablo, el vino era medicinal, no lo sé, yo nunca he probado vino para un malestar estomacal. Tal vez en nuestro contexto hubiera sido, hey, deja de tomar agua, tómate un Pepto-Bismol. O más bien deja de tomar vino, mejor tómate un Pepto-Bismol. Yo qué sé. En el contexto de Timoteo era así y no me voy a entretener mucho en eso. Simplemente lo que estamos viendo ahí es Pablo queriendo quitar malas ideas. Malas ideas de aquellos que piensan que porque toman agua y no vino son más espirituales. Pablo no va a dejar que esas cosas permeen la religiosidad en la vida de Timoteo. Si el vino es medicinal o no, no lo sé. Lo único que sé es que Pablo está hablando en contra de todo aquel que quiere poner reglas de conducta para dar una apariencia de piedad. Versículos 24 y 25 hablan un poco de la sabiduría y diligencia que hay que poner en práctica para la elección de estos futuros ancianos de la iglesia. Pablo nos dice en 24, en otras palabras, si ves que es evidente que el hermano está pecando, ni se te ocurra pensar en ponerlo como un prospecto para el pastorado. No se te ocurra pensar, más bien piensa en el juicio que va a recibir si lo pones en ese cargo, afirmándolo para servir a la iglesia local como pastor de la misma. Tenemos que dar cuenta como pastores de nuestras ovejas. ¿Qué cuentas va a dar? Si él mismo no puede controlar sus pasiones. En la segunda parte del versículo 24 está diciendo Pablo, por otro lado, seguimos siendo caídos e imperfectos, vivimos en un mundo caído y nada garantiza que no te vas a equivocar en elegir a esos ancianos. A esos sus pecados los siguen, en su momento saldrán a la luz, en su momento tendrás que lidiar con el pecado de esos ancianos, está diciendo. O sea que tampoco esperen perfección aún en nuestra iglesia. Mi esperanza es que no me equivoque el día que tengamos que elegir ancianos, pero tampoco estoy consciente de que aún vivo en un mundo caído y que a veces mi corazón podría ser engañoso. Por eso es que tenemos que orar por los pastores, iglesia, para que Dios les dé la sabiduría de tomar decisiones honrosas a su nombre y en beneficio a su iglesia local. Versículo 25 le está diciendo las palabras de Jesús, pero en otras palabras. ¿Recuerdan a Cristo que decía? Por sus frutos los conoceréis. Y aquí Pablo está diciendo, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. O sea, como diciendo, tampoco es que sea metafísica entender a quién tenemos que poner como un anciano. Fíjate un poco de sus frutos, conócelo, pasa tiempo con la persona, cómo responde ante problemas, cómo responde ante la ofensa, cómo responde cuando traen acusación, cómo responde cuando la cosa está bien. Así es que hay un sentido en el que él tampoco, más bien como iglesia, en mi caso, estoy siguiendo el consejo de Pablo. Voy a cuidar la iglesia, tanto a mí como anciano, como a las ovejas. ¿Cómo? Afirmándolos con mucha cautela, como dice el último punto de mi sermón. Con mucha cautela, iglesia. Últimamente, la razón por la cual cualquier iglesia debería estar buscando obedecer estos principios y motivado es por esto, porque Dios envió a su Hijo
Aquel que habitaba en forma corporal era toda la plenitud de la deidad cuando estaba aquí en la tierra. Esa provisión generosa que nos mostró en la persona de su Hijo Dios, para que hombres sucios y pecadores como nosotros pudiésemos ser salvos. Jesús aguantó las falsas acusaciones de sus enemigos para que nosotros pudiésemos ser declarados limpios y sin culpa, sin pecado. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Él. Aquel que fue reprendido y puesto a muerte de cruz. Cruel como una cruz. Para que nosotros, quienes merecíamos la reprensión y la muerte eterna por nuestras faltas, no la recibiéramos. Sino que en su lugar nos adoptó como sus hijos, perdonándonos por nuestros pecados. Al arrepentirnos de ellos y poner nuestra fe en el único Señor y Salvador. Dios, que con mucha cautela nos dio salvación, ¿sabes? Él también hace las cosas con cautela, no dándola deliberadamente y sin condiciones. Es en sus términos. Él demanda arrepentimiento y fe a todos los hombres en la obra redentora de su Hijo Jesús, para que podamos ser reconciliados con Dios, viviendo para su gloria por el resto de nuestros días en la tierra y contemplándolo por la eternidad en los cielos. Es este evangelio por el cual queremos obedecer estas cosas, iglesia. No para que nosotros nos veamos bien, sino para que Él se vea bien, para que su evangelio brille en medio de su congregación, de la casa de Dios, de la columna y sostén de la verdad. Quiero que esa sea nuestra más grande motivación, iglesia, para obedecer estas cosas. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que tú nos salvaste y nos diste vida y nos hiciste una familia en Cristo, en el que ahora podemos contemplar tu rostro, buscarte. Queremos bautizarnos, queremos seguir tus pasos, queremos obedecer tus mandamientos, Señor. Y sabemos que muchos de tus mandamientos son difíciles en nuestro corazón. Nos cuesta trabajo, sobre todo cuando tocamos áreas como sometimiento o dinero o estar cuidando por los demás. Somos egoístas, siempre estamos buscando cuidarnos a nosotros mismos y que los demás nos cuiden. Perdónanos, Señor, cuando caemos en eso. Recuérdanos que tenemos que estar buscando la mente de Cristo, aquel que se hizo carne, aquel que era en forma de Dios y se hizo carne, aquel que no buscó su beneficio propio sino el beneficio de sus enemigos aún. Danos esa gracia, Señor, de vivir estos principios como iglesia. Danos ancianos, Padre, necesitamos ancianos, más ancianos, Señor. Pero no nos des ancianos porque nosotros queremos, así como Israel alguna vez quiso un rey y ellos lo pusieron por sus propias fuerzas. Danos ancianos que tú, Padre, has puesto en el poder de tu Espíritu. Levanta hombres de esta iglesia o trae a otros que aún no conocemos que van a ser ancianos y ayúdanos como iglesia a someternos y amarlos, a respetarlos, a considerarlos dignos de doble honor para que ellos hagan lo mismo con todos los demás y se forme esa cultura de una iglesia que te representa bien en esta tierra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.